Ok. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar viendo un versículo más. Hace 8 días estuvimos compartiendo este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y la intención de hace 8 días era que nos viéramos que lo verdaderamente importante, el examen que funciona, el único que tiene valor, es ser aprobado por Dios. Ser probado por Dios y aprobado por Dios. ¿Y cómo qué? Bueno, el Señor nos dice que tenemos que ser como obreros, y que el obrero es aquella persona que trata bien, que conoce bien la palabra de verdad. Entonces, conocer la palabra de Dios, ser aprobado por Dios, ser su obrero, nos da una idea. Y no dice aquí ni misionero, ni alguien que sea cristiano, mucho más que eso, ¿no? Una idea de poder servir a Dios. Y esta es la idea que tuvimos hace 8 días. Y vimos que tenemos que tratar de limitar nuestra forma de hablar o lo que contiene nuestra voz o nuestras palabras. Por ejemplo, estaba viendo algunas cosas que anoté más o menos en una tablita, que es la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de Datán y de Abirán en Números 16? Que es los discursos de rebelión contra la autoridad de Moisés. Le dijeron a Dios: Señor, ¿por qué solamente hablas tú con Moisés, o por qué tenemos que hacerle caso a Moisés? Y Dios les dio un juicio que se abrió la tierra y los tragó, precisamente porque sus palabras no fueron conforme a las que quería el Señor. En Éxodo 32, el becerro de oro, vemos que el hermano de Moisés pues le pide oro a los de Israel, y cuando llega Moisés les dice: ¿y qué hace aquí este toro, este becerro? Y dice: pues salió, ¿verdad? De repente salió y lo llamaron: esos son tus dioses. La ira de Dios llegó sobre ellos, mató a miles. Los falsos profetas en tiempos de Jeremías profetizó: van a venir los de Babilonia y tienen que rendirse para que no haya ningún problema. Y entonces ellos no lo hicieron así, y como resultado fue la destrucción de Jerusalén, porque los que tenían que hablar las palabras, los que estaban probados, eran un montón de profetas que nunca dijeron la verdad. Ananías y Zafira, ya en el Nuevo Testamento, ellos mintieron sobre lo que habían vendido y dijeron que era menos, y fue una muerte inmediata. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tratar de evitar. Los judaizantes que confundían a los galileos y que enseñaban distorsionando el evangelio, y fue una advertencia de maldición por predicar otro evangelio. Hoy vamos a ver alguna de estas cosas de los que sucedieron. Esto es lo que verdaderamente, hermanos, cuando ya somos hijos de Dios, tenemos que tener bien claro y buscarlo cada día. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si lo ponemos un poquito más en forma cronológica, el número 1 sería ser aprobados. Estamos viendo Primera de Tesalonicenses 2:4. Esto es lo que nos tiene que ocupar, hermanos, toda nuestra vida, según mi punto de vista. El número 1 es probados por Dios. Eso significa que Dios me va a dar la oportunidad, un examen que hacer, para que yo pueda entonces poner unos reactivos allí, unas preguntas, y que Dios me pueda aprobar por esto. Dios me va a aprobar, eso es importante. Lo que tenemos que buscar no es agradar a los hombres, no es buscar la aprobación de los hombres, no es buscar la aprobación de un jefe, no es buscar la aprobación de mi sociedad o del municipio o de algún presidente o un rey. Tenemos que entender que somos probados por Dios. Y después de ser probados por Dios y que Dios nos dé ese examen, y si lo pasamos, entonces, bueno, somos aprobados por Dios. Vamos a pensar, ya sacamos un 10.
o un 9, ¿verdad? Ya fuimos aprobados por Dios. Ahora, ¿qué sigue? Dice este versículo que se nos dio el Evangelio. No se nos va a dar el Evangelio, hermanos. No podemos entonces presentar el Evangelio, no podemos llevar el mensaje del Evangelio si no somos aprobados, porque fuimos probados por Dios. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Se nos confía el Evangelio, es decir, lo tenemos y lo vamos a poder compartir cuando fuimos aprobados por Dios, porque fuimos probados por Dios. Es como resultado de que Dios dice: quiero ver dónde está tu corazón. Quiero ver si tu corazón está en las cosas del mundo, en la escuela, en el trabajo, en tus bienes, en tu riqueza, en tus posesiones, o tu corazón está conmigo. Cuando somos aprobados por Dios de esa manera, entonces dice el Señor: entonces te confío el Evangelio. Quiero que lo compartas. Quiero que vayas y le presentes el Evangelio a otras personas. Y dice este versículo, otra vez estamos viendo 1 Tesalonicenses 2:4, así hablamos. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hablar? Pues nada de las cosas, o como ejemplos que vimos, que fue destrucción. Imagínense, de repente se abrió la tierra y se comió, se tragó a todos los que habían hablado mal. Ananías y Zafira mintieron y les dijeron allí: mentiste a Dios. ¿Por qué hiciste esto? No estaban hablando el Evangelio. Y por otro lado, tenemos que ver que se nos confía, se nos da que nosotros lo cuidemos, lo administremos, lo llevemos, pero no para atenderlo. Sería el equivalente, hermanos, a tener nuestra Biblia cada semana ahí guardadita y que no la abramos hasta que llegue el domingo, si es que llegamos el domingo. Si no, pues se va a quedar otra semana y otra semana. Entonces, así hablamos. Número 5, ¿para qué vamos a hacer esto? Para agradar a Dios. Este es el único detalle. Entonces, esto nos libera, hermanos, de un montón de prejuicios. ¿Cómo lo estoy haciendo? No te preocupes cómo. El Señor te aprobó, te probó y entonces te da el Evangelio y tú tienes que agradarle a Él. Y dice la última parte, que prueba nuestros corazones. 6 pasos. Me voy a regresar. A ver si lo podemos leer todos juntos. 1, 2, 3. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. No es la mente, porque la mente dice: tengo que hacer esto, tengo que buscar, o afuera nos dicen, ya vimos que lo secular nos va a decir otra voz diferente a la de Dios. No le hagas caso a Dios, busca lo tuyo, primero tú, luego tú y al último tú. Y dice Dios: no, yo quiero probar tu corazón. Así es que por eso puse en orden el mismo versículo, pero en orden. Y no se nos olvide, hermanos, esto es la esencia de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tienes que ser probado por Dios. Si todo está bien, porque Dios vio tu corazón, apruebas y entonces se te da el Evangelio. Y lo único que tienes que hacer en tu vida, lo único que tienes que invertirle en tiempo y en esfuerzo es en que tienes que hablar del Evangelio para agradar a Dios, porque Él te lo dio, porque Él te probó, Él te aprobó y entonces te confía el Evangelio y tienes que decirle: Señor, esto es lo que tú me has dado. El Señor entonces como que siento que nos va a decir: a ver, yo te di el Evangelio, yo te puse en tus manos el Evangelio, ¿qué has hecho con él? Pues Señor, no he llevado ni una sola persona a tus pies, ni una sola. Hay personas que ya tienen 20, 30, 40 años como cristiano y nunca han llevado a los pies del Señor a otra persona. Y esto no está bien, pero a lo mejor sí en lo que es del mundo, en lo que es secular, pues sí, ahí va bastante bien, pero no respecto a Dios. Y es para agradarle a Dios que prueba nuestro corazón. Otra vez, no prueba nuestra mente, no va a probar cuánto conocemos de alguna cosa,
No va a probar Dios cuánto conocemos o cuánto tenemos o cuántas posesiones hemos adquirido o qué es lo que estamos haciendo en ese momento que llena nuestra agenda. Un hermano decía hace que serán unos 15 años, yo quiero preguntarles qué es lo que van a hacer dentro de un mes. No les digo del otro año, nos preguntaba, dentro de un mes, ¿cuántas cosas, qué proyectos tienen? ¿Qué es lo que van a hacer para presentar el Evangelio a otras personas? En su agenda, podríamos decir, ahorita en nuestra agenda de noviembre o de diciembre, ¿qué es lo que tenemos agendado nosotros? Porque vamos a presentar el Evangelio. Esto es lo que interesa, esto es lo único que interesa. Y ya dijimos que a veces nos pasamos mucho tiempo pues viendo una serie, unos partidos, una novela, etcétera, y que bueno, que pudiéramos ver que si le invertimos 2 horas, pues que también le invertamos 2 horas al Señor. ¿Cuánto? Los que están estudiando, los que estamos trabajando, ¿cuánto le invertimos a una cosa y cuánto le invertimos a Dios? ¿Cómo está nuestra agenda? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar precisamente a Dios? Muy bien, el versículo que nos toca hoy es este: y su palabra, la palabra que están diciendo los de afuera, que son filosofías gnósticas que ya vimos ahí en la primera carta. Ya nos pasamos hace un año cuando empezamos, ya tenemos más de un año, ¿verdad? Cuando empezamos vimos mucho esto, que lo que Pablo le decía a Timoteo es: ten cuidado con la enseñanza de los gnósticos, que dice todo en contra del Señor. Entonces Pablo le está diciendo ahora a Timoteo, y esa palabra, la que no están invirtiendo en el Evangelio, se nota. O la inviertes en el Señor o la inviertes en las cosas del mundo. Hace 15 días les decía, ¿cuánto hablamos nosotros en el día? ¿Cuánto hablamos? Hagamos un resumen ahorita, hermanos, de todo lo que hablamos el día de hoy, de todo, en la escuela, en el trabajo, en la casa. ¿Cuánto fue para Dios? ¿Cuánto? Y entonces, las horas, a lo mejor pasamos 8 en el trabajo del Señor, ¿cuántos minutos? Le bajamos. En la casa estuvimos 10 horas, ¿cuántas de esas le invertimos a Dios? Entonces Pablo le está diciendo, ten mucho cuidado con esas palabras. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí pone 2 hermanos o 2 personas que estaban en la iglesia, que estaban hablando las palabras de allá afuera dentro. Eran una especie de maestros. Vamos a ver otra vez palabra por palabra de esto, y la primera pues es la palabra. No lo habíamos puesto, ¿verdad? Pero la palabra es lo que decimos, algo dicho, incluido el pensamiento. Por implicación, un tema. ¿Cuál es nuestro tema? Fútbol, en el día política, en el día artistas, en el día canciones. Decíamos, a veces algunos hermanos se saben un montón de canciones del mundo, pero cualquiera que pase por ahí, si van en el camión y les ponen una, se la saben. Y si van en su carro, la van cantando. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Y entonces, este es el tema. ¿Cuál es nuestro tema de plática en el día? Cuando se junta la familia, todo en contra de los presidentes y de los gobernadores. Ese es el tema. Y dice entonces que nosotros tenemos que ver por implicación que nuestras palabras pueden incluir temas que no son los que realmente nos interesan. También razonamiento, facultad mental o motivo, noticia. ¿Cuáles son las noticias de la actualidad? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos allí que mataron a un presidente municipal, que si va a haber o no campeonato aquí en México, ya se lo quieren llevar. ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles son las noticias más importantes? Esto es lo que tenemos que tratar de evitar, este tipo de noticias, palabras, pláticas, pleito, ¿verdad? Predicar, exhortar
que dijimos que es hablar al corazón. Así es que en esta definición están todo lo bueno, lo malo que nosotros podemos hablar. Es un hecho, es un mensaje. Pero ya dijimos que esta palabra es la misma para cosas buenas o para cosas malas. Es llevar, predicar el mensaje de salvación o echar pleito. Esa es la idea, la misma palabra. Pero dice entonces Pablo, ten cuidado, porque ahorita su palabra carcomerá. Entonces ya vimos que la palabra es todo lo que es nuestro tema de conversación o de plática. ¿Qué es exactamente ese tema? Carcomer. Esa es una palabra. ¿A qué le sonaba carcomer? Así como que quitar. Y miren lo que es dar de comer pasto. Entonces, como que nuestro tema lo vamos a tener tan presente, por ejemplo, el de fútbol, que todo el día vamos a estar hablando del fútbol y vamos a dar de comer pasto a otras personas. Vamos a alimentar este tipo de cosas. Si estamos bien empapados de los artistas, con quién se casa, con quién se divorcia, en dónde va a estar, si le van a dar el Oscar o no le van a dar el Oscar, o los premios Grammy, etcétera. Entonces, si estamos platicando eso todo el día, estamos dando de comer, tener pastura, tendrá crecimiento, algo que va creciendo. Carcomer no es que roe, sino que alimentamos. Entonces dice, y su palabra carcomerá, es una extensión, se extenderá. Entonces nuestro tema, ¿cuál es? Que se va a extender, 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 extender. Ahora piensen en el tiempo de Pablo. Pablo había reconocido a dos personajes que lo único que hablaban era precisamente para dar, alimentar y alimentar a la iglesia, de tal manera que lo estaban dando una palabra incorrecta. Extenderse como un fuego, esa es la idea. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos un cerillito a una casa como esta llena de heno? Un solo cerillo por allí, así, se lo ponemos así, tantito. ¿Qué va a pasar? Eso es carcomer, inmediatamente se va a ir. Una úlcera. ¿Alguien ha tenido una úlcera aquí? No levante la mano, ¿verdad? Pero algunos a lo mejor ya la tuvimos y resulta que empieza con algo muy pequeñito y se va extendiendo, extendiendo, extendiendo y extendiendo. Esta es la idea de una úlcera. Esta es la idea. Lo más sencillo es que nos haya picado a lo mejor una abeja o nos haya picado una hormiga, ¿verdad? Hay unas hormigas buenas para que nos pican y nos hacen una roncha bastante grande y puede llegar a inconarse, como decimos, o infectarse. Muy bien, dice, y su palabra carcomerá como gangrena. Hermanos, gangrena es un cáncer, es una úlcera destructora que disemina corrupción y produce descomposición. Y hermanos, no quise poner, ya tenía varias fotos de gangrena, pero no las puse. No las puse por respeto, porque se ve horrible. Es un cáncer, es como la lepra, pero todavía peor. Y la gangrena inicia por mala circulación. Entonces podemos ver que una persona que no tiene buena circulación, pues ¿qué pasa con su pie, por ejemplo, o sus brazos? Pues se descompone. Yo creo que Kikín ha visto ahí en el seguro personas así. Huele muy feo. Las fotos, hermanos, están increíbles. La carne se empieza a deshacer. Bueno, esa es la idea de la gangrena. La palabra de estas personas o las palabras que nosotros como hijos de Dios traemos de afuera, que no sea el evangelio, entonces va a causar una gangrena en la iglesia, va a descomponerse. Vi unas de unos pies, de una espalda, hermanos, y dice que es un cáncer, es una úlcera destructora, es corte, es tener que quitar por completo lo que se está gangrenando, ¿verdad? Se empieza a poner negro y bueno, una serie de cosas allí. Dice entonces que eso, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, si tú traes cosas de allá o tú en tu mente y en tu plática de todos los días no es el evangelio,
entonces vas a meter gangrena a la iglesia. Y uno dice, ay, así de grave estaba Pablo. Sí, ahí están los ejemplos, a los dos que vimos al final, Himeneo y Fileto. Ellos eran así, llegaban a meter gangrena a la iglesia. Muy bien, produce descomposición. ¿De quién? Pues de toda la iglesia. Es una inflamación severa que puede terminar en la destrucción de carne, huesos, músculos, tendones, piel, figura de falsos maestros en la iglesia que pretendieron dar verdadero alimento espiritual y producían gangrena espiritual. La gangrena come todo: piel, músculos, huesos, todo absolutamente. Y los dolores que se tienen, pues ya nos podemos imaginar. Quiero comentarles un pecado que hubo en una iglesia y que este pecado que vamos a ver no era tan grave como la gangrena que tenían en Éfeso cuando Timoteo estaba como responsable. Vamos a leerlo. 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ese era el problema. Si nos acordamos, ¿verdad? Ok. Luego dice, y vosotros estáis, les dice Pablo a los de Corintio, estabais envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Estaba el problema allí y los de Corinto no le decían absolutamente nada. Era un pecado sensual, pero no le decían nada. Y Pablo le reprocha. Otro versículo. El tal sea entregado a Satanás. Esto significa una expulsión completa de la iglesia. No puede estar en la iglesia, no puede llegar a ninguna reunión, se le quita la comunión de la mesa del Señor y nadie puede tener contacto con él. Eso es entregarlo a Satanás. ¿Para destrucción de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es un problema grave. Muy bien, vámonos a 2 Corintios capítulo 7. Es 1 Corintios capítulo 5 y el resultado lo vemos en 2 Corintios 7. 8. No, ya no puse un montón, pero solamente puse 3 de cada carta. Porque aunque os contristé con la carta, Pablo le está diciendo después, parece que hubo 3 cartas a los corintios, pero solamente nosotros tenemos 2. Y dice, en la primera carta los contristé, es decir, los puse tristes por la forma en que escribí. No me pesa, es decir, por el problema que había, yo les hablé duro, pero no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que Dios está buscando cuando hay una disciplina. Eso es lo que Dios busca, el arrepentimiento para decirle, Dios, hice algo que no fue agradable a ti, porque busqué las cosas del mundo y no hablé del evangelio, entonces me disciplinaron. Pero ya entendí, me arrepiento. ¿Qué significa arrepentirse? Pues no volverlo a hacer. Muy bien, dice que produjo arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así es que hay que tener cuidado con lo de allá afuera. Dice el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Vindicar significa estar inocente delante de Dios. Si él cometió ese pecado, el pecado que vimos al inicio, ahora que estaba cometiendo el pecado, el hijo se arrepintió con el papá y se presentaron nuevamente a la iglesia y todo quedó en bien. En todo os habéis mostrado limpios
en el asunto. Listo, listo. Se los puse, hermanos, como ejemplo. Un pecado tan fuerte. ¿Qué pasó con los que habían sido puestos con Satanás? Se arrepintieron y produjo ese arrepentimiento que se pusieran a cuentas con el Señor y hubo vindicación, es decir, hubo el ser inocentes delante de Dios. Muy bien. Pero miren lo que pasa con Himeneo y Alejandro. En 1 Timoteo se nos dice de Himeneo, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Así es que junto con el que estamos leyendo son tres que estaban en la iglesia, que trajeron palabras que no eran el evangelio, chismes, cosas que no están bien que tengamos que hablar, estas pláticas que a veces tenemos en la iglesia que hay que parar, porque van a llegar a tener gangrena. Y estos estaban infectados de esta manera. Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Traer palabras de afuera que no sean del evangelio es una blasfemia. Y apúntenle por ahí, 1 Corintios 1:20. Es una blasfemia. Perdón, 1 Timoteo 1:20, gracias. Es una blasfemia. Y dice entonces, yo los entregué a Satanás. ¿Se dan cuenta? Un pecado que tenía un papá con un hijo, en 1 Corintios, es tratado por Pablo como la plática de una persona, una plática, pero de cosas que son de afuera, que no están relacionadas con la iglesia. Pablo tomó a estos dos y los entregó también a Satanás. Y yo mucho tiempo pensé que los pecados sensuales son los más difíciles, y ciertamente lo son, ciertamente. Adulterio, fornicación es lo más difícil en una iglesia, lo más difícil. Pero esto, hermanos, lo supera por mucho. Si no hablamos del evangelio, tenemos estos problemas. Muy bien, y luego dice, entonces, bueno, aquí le puse, Himeneo aparece en dos pasajes del Nuevo Testamento, 1 Timoteo y 2 Timoteo, que es la que estamos viendo. En el primero, en 1 Timoteo, se le menciona junto a Alejandro como alguien que naufragó de la fe y fue entregado a Satanás para que aprendiese a no blasfemar. Estos dos hombres que tuvieron este problema en 1 Corintios regresaron a la iglesia y todo en orden. Fueron vindicados. Y dice Pablo, en todo esto ustedes se comportaron a una altura, hermanos, increíbles. Pasaron este problema. Ya no hay más problema acá. Pero con este problema de la boca no regresaron. Se quedaron con Satanás. Estamos hablando personas o hermanos de la iglesia. Segundo, Fileto es mencionado solo en 2 Timoteo 2, 17 y 18, que es el que estamos viendo, junto con Himeneo, que está en primera de Timoteo, como parte de un grupo cuya enseñanza describe como una gangrena que corrompe la verdad. Entonces dice Pablo, el que estaba hablando y que produce gangrena, lo tenemos que sacar de la iglesia inmediatamente porque trae gangrena. Y esto causa muchos problemas. ¿Cómo estaban estos hombres? Himeneo, Fileto y Alejandro. Estaban dentro de la iglesia de Éfeso bajo la guía de Pablo y Timoteo. Así es que si hoy pasa, bueno, uno de los, unas cosas que podemos decir, bueno, si le pasó a Pablo, no hombre, pues estamos bien, ¿verdad? O sea, nos puede pasar también, pero hay que tener mucho cuidado. Estaba Pablo y Timoteo. ¿Les faltaba enseñanza? ¿Les faltaba doctrina? No la doctrina del lunes, sino doctrina de la Biblia. No les faltaba. La tenían perfectamente bien. Esos hombres tenían cargos en la iglesia. Al menos eran maestros. Así es que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de los que estamos al frente. Mucho cuidado. Desde niños hasta adultos. Mucho cuidado. No estamos hablando de aquellas personas que venían tal vez fuera, no, estaban en la iglesia. Enseñaban temas erróneos que contaminaban a la iglesia. Usaban conocimientos, el gnosticismo, los conocimientos seculares, para enseñar a la iglesia y la convencían. Hablaban al corazón de los hermanos en Éfeso y hacían dudarlos en su fe. Esto es lo que trae como consecuencia.
Timoteo debía combatir esas falsas doctrinas. ¿Cómo creen ustedes que se puede combatir una falsa doctrina de estas? Que es peor que un problema sensual. Solamente con la Biblia. Que nuestra mente y nuestro corazón, porque vimos que Dios nos entrega el Evangelio en el corazón, debemos de tenerlo bien claro, todo momento, en todo momento, para que eso pueda combatir estas malas enseñanzas. Discernir y proteger verdades bíblicas, tenemos que hacerlo. Si hay algo que estemos enseñando mal, pues con la Biblia, esto está mal, creo que no va a ser así de esta manera. Tener cuidado de los que enseñar solo el Evangelio, enseñar la fe que actúa haciendo. Esto lo puse porque a veces nosotros podemos decir, yo tengo la verdad, tengo buen conocimiento, estudié en un seminario y por lo tanto pues sé enseñar la Biblia. Pero creo que Pablo le estaba diciendo, mira, Timoteo, estas personas que están causando gangrena solamente enseñan, pero no hacen nada. Y entonces tenemos que cuidar que nuestra fe haga, hermanos, haga. Y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo? Tener una doctrina sana, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Solamente esto es con la sana doctrina. Lenguaje que lleva a la piedad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo les preguntaría si aquí en la doctrina del lunes o el sábado o el domingo, cuando se va a ver algún partido entre semana, o a lo mejor lo vemos en la televisión, se dicen, ay, discúlpame que te entré muy duro, discúlpame porque me pasé de fuerza, una fuerza desmedida y te lastimé. No, son palabras, son groserías y tenemos que cuidar eso, que no salga de nuestra boca una palabra corrompida. Y eso lo podemos ver. Todavía, hermanos, todavía podemos ver que hay muchos hogares cristianos en donde las palabras altisonantes de la mamá o del papá todavía se escuchan. Y eso hay que cuidarlo. Disciplina en la iglesia, por tanto, si tu hermano peca contra ti, eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer si un hermano peca contra nosotros? ¿Quién tiene que ir a verlo? Pues uno, ¿verdad? El que tuvo el agravio, tengo que ir. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Pero esto, hermanos, no sucede. Y esto tenemos que también evitarlo, ¿verdad? Y si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oye, muy bien, ya fuiste y le dijiste a solas, pero no te hizo caso, entonces ¿qué hay que hacer? Toma 1 a 2 para que conste toda palabra. Y si no te oyere, entonces ve con el hermano Samuel y él va a tener que decidir qué se tiene que hacer. Yo lo que siempre he dicho es que no debería saber nuestro anciano ningún problema nuestro. Tendríamos que resolverlo nosotros antes que le llegue el anciano. Lo tenemos que resolver. Tengo un problema con alguien, pues voy, o viene conmigo y me dice, hermano, usted no me habló, o sí me habló, o dijo esto y no estoy de acuerdo, o enseñó esto y no estoy de acuerdo, etcétera. Y tenemos que ponernos de acuerdo. Y después, con otros testigos, no dice que sean los ancianos, hasta el final se lleva a la iglesia. Y ahí es donde nosotros no tenemos que inmediatamente vemos a algún hermano Samuel, fíjese que fulano de tal, lo vi que estaba haciendo. Inmediatamente vamos con el anciano. No debe pasar. Debe ser primero hablar entre la grey. Discernir las falsas enseñanzas que tendrán apariencia de piedad, pero engañará la eficacia de ellos. A estos evita. Otra vez, fe sin acción. Eso es lo que tenemos que ver. Si yo estoy diciendo que sé o que digo o que enseño, pero no hago, entonces
deben tener cuidado de mí. Es fe con acción. Estar unidos. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿De qué tenemos que hablar? Del Evangelio. ¿De qué tenemos que hablar? Del Evangelio. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Para que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A veces llegan hermanos y nos dicen: fíjate, hermano, que el hermano fulano de tal hizo esto. ¿Qué le tenemos que decir entonces la próxima vez? Mejor no me digas. No quiero ser parte de ese pecado. Ni participes en pecados ajenos. Así es que por lo menos yo ya lo aprendí hace algunos años. Si un hermano llega y me dice: fíjate que el hermano fulano, no me digas nada, ve y habla con él. No me lo digas, no quiero saberlo. Esto ya es una regla para mí muy clara, que tenemos que hacerlo de esa manera, no entrarle. Pero a veces decimos: a ver, hermano, explícame bien para que yo pueda orar más específicamente, ¿verdad? Pero no tiene que ser de esa manera. Muy bien, falsas enseñanzas. Negar que Jesús sea o fue semejante a los hombres. Esto es un problema de muchas iglesias. Convertir la gracia en libertinaje. Ya eres salvo, por lo tanto puedes hacer todo lo que quieras. No, no es así. Ahí está el versículo Judas 1:4. Prohibir el matrimonio. Esto está interesante. En 1 Timoteo 4:3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy bien, prohibirán casarse. Y yo he escuchado mamás cristianas: hija, no te cases porque no sabes en la que te vas a meter. Esto es un espíritu del anticristo. En lugar de animar a nuestros hijos a casarse, porque esto es una problemática que lo estamos viviendo cada día más. Nosotros, por el ministerio que tenemos de APEN, conocemos muchas iglesias. Y hermanos, las iglesias se están quedando sin niños y sin jóvenes. Y los jóvenes que hay no se quieren casar, porque les ha dicho sus papás: no te cases porque mira, no hombre, no vas a dormir, vas a tener un montón de problemas, las cosas se están poniendo bien complicadas. Si muere tu esposo, ¿qué vas a hacer? Mejor no te cases. Esto es un espíritu del anticristo. No tenemos que hacerlo. Ojalá y hubiera muchos matrimonios. ¿Cuándo fue la última vez de un matrimonio que recuerdan? ¿Cuándo fue? Adorar ángeles, no tenemos tanto problema con eso, pero esperemos que no. Decir que el día del Señor ya pasó, que ya vino el Señor Jesús. Esta es una doctrina, una posición de algunas iglesias, que ya estamos en la tribulación y que pues no tenemos que esperar que el Señor venga por su iglesia. La doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Pues que es a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta es también la doctrina de Balaam. Y termino con esto: apariencia de poder sin poder, tener fe sin actuar, decir y no hacer. Esto es lo que el Señor nos dice. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Muy bien, hermanos, ¿cuál será entonces lo que tenemos que tener en cuenta? Que si somos aprobados por el Señor, debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y hablar y hacer, presentar el Evangelio. No hay otra cosa más. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo en los últimos momentos de su vida, ¿verdad? De su vida. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos viendo que el hablar cosas de allá afuera trae
gangrena espiritual. Trae destrucción, Señor, como estos dos hombres que Pablo tuvo que sacarlos de la iglesia porque estaban causando muchos problemas. Decían, pero no hacían. Y Señor, ayúdanos pues a que nosotros podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días, que nuestra plática sea el Evangelio, que nuestra plática sea presentar a tu Hijo como Señor y Salvador, que esa sea nuestra plática, Padre, de todos los días.